un durísimo golpe en contra del gobierno. Esto ha significado las últimas declaraciones del Contralor General de la República y de Contraloría, donde confirman que no hay errores administrativos, como decía la ministra vocera de Gobierno Camila Vallejo, que no hay simplemente equivocaciones, sino que hay de manera sistemática en el Estado corrupción vinculada al caso Fundaciones, lo que nuevamente va en contra de muchas de las declaraciones que ha dado el gobierno, que estos son simples errores, a la vez que mencionaron, y esto es trágico, ¿no?, de que esas platas, que son montos millonarios de dinero, de decenas de miles de millones de pesos, porque una cantidad brutal de dinero, está simplemente perdida y que es muy poco probable que se recupere, y hay que más o menos asumir, esto suena terrible, que ese dinero ya desapareció. Todo esto lo vemos a continuación, a la vez de cómo sectores del mundo artístico y de la prensa se siguen decepcionando con el gobierno a pesar de haberlo apoyado por todos estos casos. Esto lo vemos más adelante. Desde hace algún tiempo es más o menos evidente, y la mayoría de la ciudadanía lo sabe, que hay corrupción sistemática, que no es un problema de casos aislados o de errores, como han dicho tantos políticos, en los casos de fundaciones, que hay en la práctica un mecanismo que todavía se está aplicando, porque no es que lo hayan terminado, para robar el dinero que tiene el Estado, que saca de nuestro bolsillo, porque recordemos que el Estado no produce nada, solo parasita al ciudadano sacando con impuestos. Pero al final han habido declaraciones que son bastante duras de Contraloría y del mismo Contralor, donde en una entrevista y también en un informe oficial declaró que lo que hay es corrupción y que está desatada tanto en el gobierno como en las estructuras de poder, y lo más trágico, que lamentablemente este dinero no se va a recuperar. Problema. Con el informe en la mano, Contralor, ¿estamos en presencia de actos de corrupción? Claramente sí. No es además una calificación que yo solamente haya ocupado, sino que también la ha usado el propio ministro de Justicia y el presidente de la República. Es corrupción lo Sí, que claro. está en el informe. Sí, claro. Y sí, uno tiene que ver acá es que existe en general una falta de regulación. Una falta de regulación tanto a nivel legal como reglamentario. Quien tiene que impulsar esa regulación es el Ejecutivo, el Ejecutivo sectorial, que en este caso es el Ministerio. Sí, lo que puedo decir es que esto es generalizado de todo el Estado. O sea, aquí no es un problema del Ministerio de Vivienda. Acá lo que hay es una falta de regulación. Aquí hay dos faltas en el fondo. Una falta de control, porque no existe bien regulado ni formalizado un control interno. Y un segundo problema es la falta de regulación, pero que no es del MIMBU, es en general. Integrar, restituir los recursos entregados. ¿Usted piensa lo mismo? Absolutamente. Yo creo que no hay ninguna posibilidad de recuperar esos recursos. ¿Por qué? Porque no hay garantías. Ese es el gran problema. Con el Lapidario, pero bastante justo, ¿no? Es algo que, insisto, la mayoría de la población ya tenía más o menos conciencia. No había que ser tampoco muy brillante para darse cuenta que aquí se estaban robando el dinero y había un abuso sistemático en contra de la población. Se tardaron unos buenos meses en Contraloría en decir lo que ya todos sabíamos, pero al menos es ya algo oficial. ¿Y por qué esto es un duro golpe al gobierno? Por una serie de razones. Por un lado, recordemos que la amplia mayoría de los casos con fundaciones están vinculados tanto a la coalición del Frente Amplio PC como a sectores principalmente de la centroizquierda. Ahora, de todas maneras, se han ido descubriendo también casos vinculados a la derecha y fundaciones, particularmente con Chile Vamos, y de cierta manera sabemos que esto es algo transversal de la política, pero no se puede investigar para todos porque hay un tiempo muy corto de prescripción, que es el tiempo para que ya no se pueda perseguir un delito. Y eso pasa por lo mismo que ya no se está investigando lo que ocurrió, por ejemplo, en los gobiernos de Bachelet o antes. O por qué solo se puede investigar los últimos años de los gobiernos de Piñera, a pesar de que antes sabemos que también ocurrieron cosas raras. Porque ya no se puede por el tiempo que pasó. Un sistema basura que tenemos a nivel judicial en Chile ilegal, pero que los políticos establecieron. Me pregunto por qué, ¿no? Para beneficio propio. Pero por lo mismo se están viendo varios casos. Y como vemos, finalmente es oficial que es corrupción. Ahora, ¿por qué además de que está vinculado al gobierno es un golpe? También porque esto contradice lo que ha dicho el Contralor, las declaraciones que de hace tiempo van dando en el gobierno. Por un lado, tenemos la más evidente, que es las declaraciones de Camila Vallejo, donde ella decía que estos eran errores administrativos, que se habían equivocado, no, que no eran corruptos, sino que eran faltas de formación y unas excusas realmente absurdas a nivel sistemático del gobierno para justificar que los suyos, porque muchos de estos involucrados son parte o eran parte del gobierno, no eran corruptos, sino
personas que les faltaba formación o que se equivocaron o cualquier otra cosa. Un absurdo, ¿no? Esto lo desmiente y este es un gobierno que está caracterizado y es esencialmente corrupto, abusivo y que aplasta a la población. Es evidente con este tipo de cosas. Ese es un punto. Pero también lo otro que desmiente son elementos dichos por el ministro de Justicia, que no le hace mucho honor a su cargo, porque él había declarado que dentro de todas estas estructuras, en 30 días se iba a poder recuperar el dinero de las fundaciones, y que habían dicho que es solo 30 días y lo vamos a recuperar. Ahora, lo curioso es que eso no se va por cumplir. Ya estamos cerca de que se cumplan esos 30 días y no ha pasado nada, con las fundaciones no han devuelto ni un peso. Y lo que otro que es interesante es lo que dice el Contralor, de que ese dinero ya se perdió. Ahora, yo lamento un poco que él lo diga casi como no vamos a buscar nada más, como simplemente se perdió, ¿no? Pero tal vez algo más realista decir, porque el mundo político no tiene interés en devolver ese dinero. Están vinculados partidos de todos los sectores a esos dineros robados, que se perdieron, como dicen, y no lo van a querer devolver. Y posiblemente la casta se defienda entre ellas. Ahora, lo que es sorprendente es que el Contralor se haya atrevido a dar estas declaraciones y confirmar esto, pero desmiente tanto a Camila Vallejo, al ministro de Justicia, y deja como un gobierno esencialmente corrupto al de Gabriel Boric, el que se había jactado en su momento de que iban a ser contrarios al nepotismo, que están llenos, y contrarios también a la corrupción, un abuso sistemático, ¿no? Y es en consecuencia de todas estas irregularidades que vemos que no es algo que simplemente se haya dado y esté parando, sino que continúa. Por ejemplo, la misma Contraloría confirmó que hay corrupción o, como le dicen en Chile, irregularidades al interior de la municipalidad de Ñuñoa, municipalidad muy emblemática del mismo sector que ahora está gobernando, el sector del gobierno, del Frente Amplio y particularmente el sector más progresista, y ellos se habían quejado de que esto no era cierto, que eran solo errores, pero confirmaron que hay corrupción por las irregularidades que se detectaron en varios contratos, bien corporatistas, también con fundaciones o de contrataciones directas bastante irregulares dentro de esa comuna. Y es un problema a nivel general. Y como vemos que esto es un problema sistemático, que no lo han parado, que hablan mucho pero no hacen nada, con un gobierno que ya han pasado 2 meses desde que iniciaron estos casos y no se ha querellado contra nadie, en ni un solo caso, y está tratando que todo esto pase de largo, ha habido por lo mismo rabia, decepción y sectores, especialmente en el mundo periodístico, en el mundo más artístico, que eran muy pro gobierno, que eran muy pro Boric, que se han alejado de ese sector. Y el mejor ejemplo es el de Jordi Castell, que también aparecía mucho en esos ambientes, que tuvo una entrevista en la prensa, en la televisión, donde habló de esto, diciendo que él era muy de izquierda y que él apoyó y votó por Boric y que incluso le hizo campaña y que ahora se arrepentía por completo por ser esto un gobierno corrupto. A mí me cuesta, lo digo, a mí me cuesta entenderlo de ti, porque sé que eres un hombre profundamente de izquierda y que cree efectivamente que el exilio causó daño, entonces no te entiendo. Ahora, no me compares con la izquierda, la gente que hay ahora, porque no tengo nada que ver con esa izquierda. Pero sí, soy de centro izquierda. Sí, lamentablemente estoy arrepentido de haber creído en esta gente de izquierda ahora que tienen la media mercocha en el país. ¿Te decepcionaron? ¿Votaste por este gobierno y te decepcionaron? Sí, y es uno de mis grandes arrepentimientos. Porque pensé que como era gente joven iban a poder ejecutar de una forma un poco más limpia, sobre todo la fluidez y sobre todo las cosas con las que siguen siendo cómplices que sabemos. ¿Qué te parece que han hecho con lo cual no has estado de acuerdo? Tú. O sea, de lo que más se jactaron de cortar las malas prácticas, y mira cómo estamos viendo como los casos de las fundaciones. Caso fundación. Es vergonzoso, ¿sabes por qué? Caso convenio que se llama. Y lo que más me duele es que eso era plata que iba destinada a la gente de más escasos recursos. Cuando yo quiero progreso para mi país y cuando yo quiero que las cosas funcionen es porque pretendo que la gente más desvalida es la que más oportunidades va a tener del Estado. Y cuando vienen estos cabros jóvenes a jactarse de cortar los amiguismos, cortar las influencias y cortar las malas prácticas, y vemos las lencerías, vemos lo que pasó en Antofagasta. Tendré muchas diferencias con él a nivel ideológico, no los comparto, no a nivel de sus ideas porque es un colectivista, pero igual es bueno ver que más allá de tendencia ideológica hay personas que pueden ver a su mismo sector y decir yo no apoyo esto porque son corruptos. Eso muestra cierta integridad moral dentro de uno que va más allá del tema ideológico. Porque
Porque puede haber personas corruptas de todos los sectores, pero aquellos que pueden mirar eso y decir, no me gusta esto, que sean de mi mismo sector y lo rechazo porque esto es injusto, no es correcto, esto es corrupto, eso creo que vale la pena destacarlo, ¿no? Entonces está bien, y por eso se ve una pérdida de apoyo y una decepción con respecto al gobierno, porque evidentemente son cómplices de la corrupción. Pero ¿qué pasa? Que a pesar de eso, igual no va a bajar tanto el apoyo al gobierno. Nunca vemos que bajen del 25-26%, porque a pesar de todo esto, el gobierno tiene un sector leal tan duro por temas ideológicos como también por contrataciones estatales, porque recordemos que han contratado ya decenas de miles de personas para trabajar en el Estado, y todo ello junto a sus familiares son un votante asegurado del gobierno, clientelismo político, algunos lo llamarían soborno con fondos públicos, ¿no? Comprando votos, dando cargo. Bueno, que siempre va a haber una base de apoyo, y esa se va a mantener en el tiempo. Entonces, claro, todo esto sirve para que haya una lucha contra la corrupción, sirve para que sea un cambio cultural, pero hay que recordar que no es suficiente porque hay un sector apernado en el gobierno, en el Estado, con cargos millonarios que hacer prácticamente imposible sacarlos de ahí, a menos que se destruyan áreas del Estado, que sería lo ideal, y por lo mismo eso se va a mantener. Entonces eso hay que también tomarlo como un elemento para tomar en cuenta de que no va a bajar tanto la popularidad, más allá de que haya sectores que se decepcionen, como el de Jordi Castell, que es de la misma izquierda. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece las declaraciones del Contralor y su dura condena? ¿Creen que eso es suficiente o hay que avanzar más allá? ¿Y qué les parece también que esto desmienta bastante las declaraciones de figuras del gobierno como el ministro de Justicia y también la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor Marcos Mel, que se mostró el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. ¡Hasta luego!